y además había cosas que no pudieron acreditar la propiedad. Hablaban de dólares, de euros, de relojes y solamente presentaban impresiones sacadas del internet, no presentaban facturas ni acreditaron la propiedad de muchas cosas. Yo, para quienes han llegado al inicio, yo les quisiera establecer que el primer logro que se ha tenido es la emisión de la recomendación número 1 del 2016 de parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Ante la pregunta de él a dónde ha acudido, qué es lo que ha denunciado, él ha acudido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y lo primero que hemos logrado es la emisión de esa recomendación. Esa recomendación está bien, pudo tener más, pero yo creo que es un primer logro porque ya la aceptó la Fiscalía, bueno, la ahora Fiscalía General del Estado, lo que era la Procuraduría, y en esa recomendación uno de los puntos importantes es que instruye o recomienda más bien a la Fiscalía que se integre la averiguación previa, bueno, ahora a la carpeta de investigación contra el agente del Ministerio Público que lo mandó a privar de su libertad, contra un agente y contra un comandante de la policía. Tenemos aquí los nombres de ellos. El agente del Ministerio Público que se prestó, suponemos, es evidente que mediante la corrupción y el poder económico de René Lezama, se llama Jesús Hernández Herrera. Él es el principal, pero también están denunciados dos policías, uno aquí tenemos su nombre, el comandante Óscar Romero Aquino y el agente 485 Raúl Oesa Casilín. Esos son los agentes ministeriales que más activamente torturaron a Israel. A Israel le hicieron hacer muchas sentadillas para que no le dejaran, para que la sangre le estuviera circulando y no se le quedaran los hematomas, pero le sumieron una costilla y esa costilla lo estuvo afectando hasta que lograron levantársela. Entonces los delitos que incurrieron el agente del Ministerio Público, los policías que les mencionamos, son privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y el más grave es que fue sometido a tortura, tratos crueles, humanos y degradantes. Y le violaron obviamente muchos preceptos de la Constitución, como el artículo 16. Él nunca fue citado, fue detenido arbitrariamente por el agente del Ministerio Público, como les narró, fue sometido a tortura. Y además estuvo después, como un mes, los policías estuvieron rodando su domicilio, estuvieron molestando a su familia y pedimos medidas cautelares en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de esa manera lo dejaron de hostigar, porque querían a fuerza encontrarle culpable cuando no lo es. Entonces hay varios pendientes. Uno, que la recomendación se cumpla efectivamente. Y lo más importante va a ser que se le repare el daño, que se le pueda indemnizar, que se le puedan reparar todos los daños físicos, morales, de salud, porque además quedó sin trabajo, la esposa del señor Lezama lo estuvo difamando en otros fraccionamientos diciendo que no lo contrataran porque era un ladrón, de manera que además pues fue boletinado y eso está prohibido. Necesitamos también que esa gente del Ministerio Público los cesen y cesen a los policías y sean sometidos a un juicio penal por los delitos que cometieron. Y también necesitamos que la Fiscalía, determine el nuevo ejercicio de la acción penal por el robo que dice que le pasó a René Lezama dentro de su casa, porque no hay elementos que inculpen al señor Israel ni a su hermano. Ellos presentaron inclusive los videos de las cámaras de seguridad de ese fraccionamiento y está la narración de lo que pasa en cada video. No hay ninguna evidencia que él haya entrado a la casa. Entonces, pues si hay un robo, bueno, pues lo lamentamos, ¿no? Pero es un hecho que en todo caso el Ministerio Público debe de encontrar al culpable apegándose estrictamente a lo que establece la ley, no mandar a torturar a gente inocente, ni a nadie debe de torturar. Otra cosa que está también pendiente, por cierto, es que el señor Israel también y su papá, porque su papá también trabajaba ahí, demandaron ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje las indemnizaciones correspondientes por la falta de probidad patronal. Aquí no es un despido, él rescinde el contrato de sus patrones, porque nada más también es a Mauricio Tort y la esposa de René Lezama, entre otros empresarios que viven en ese fraccionamiento, eran los patrones. Entonces nosotros necesitamos
que también en el aspecto laboral haya un laudo favorable a Israel para que se le indemnice todos los preceptos que establece la Ley Federal del Trabajo. Y por otro lado, bueno, pues necesitamos ampliar la reparación del daño y que también establece la comisión que deben de instruir a la policía, a ministerial y a los agentes para no cometer este tipo de atropellos, que desgraciadamente siguen siendo comunes en el país. Y este caso, el caso de Israel, nos demuestra que nuevamente que la justicia tiene un precio, desafortunadamente, y que aunque la ley dice que todos somos iguales ante la ley, ante las autoridades, en realidad no pasa, porque el acceso a la justicia, cuando es un rico, cuando es un empresario, cuando es un político influyente, se compra, ¿no? Y cuando eres un trabajador, eres un jardinero, eres una gente normal, pues estás en una desventaja enorme, te torturan, te despiden, te boletinan, sufres una serie de atropellos graves a tus derechos humanos. Oye, Manu, ¿por qué la denuncia hasta apenas y los hechos ocurrieron desde el 2014? No, la denuncia la presentamos desde el 2014. Pero el hecho fue en el 2014, Sí. ¿Por qué ahorita darlo a conocer? No, ya lo dimos a conocer. De hecho, estamos dando a conocer, actualizar lo que está, cómo va el caso hasta ahora. Porque, bueno, desafortunadamente la Procuración de Justicia es muy lenta en este país. Fuimos a Puebla la semana pasada a la Fiscalía para ver cómo va la averiguación previa, ahora carpeta de investigación, como se le llame, contra el ministerial y contra la policía. Cada rato cambian de personal, entonces nos han pedido que en un mes y medio veamos. Nosotros le vamos a estar dando seguimiento a esto. O sea, desafortunadamente ha tardado tanto, pero es una cuestión de la lentitud de la fiscalía. Pero bueno, lo que ya está es esta recomendación que nosotros, a pesar de las limitaciones que tiene, consideramos que es un primer logro en la búsqueda de la justicia en el caso de Israel, porque se establece ahí que fueron violados sus derechos humanos, que hay pruebas, hay evidencias, hay periciales, el médico legista lo examinó, encontraron todas las evidencias y además los propios informes de la gente del Ministerio Público los delatan a ellos mismos, porque dicen, sí, yo lo mandé a detener así, 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 y nunca se pegaron el procedimiento, nunca lo citaron, lo detuvieron arbitrariamente, estuvo incomunicado, les negaron el acceso, sus familiares lo fueron a buscar al rego, lo estaban golpeando, dijeron, váyanse, acá aquí no está. Golpeado cuando fue la Sí, rueda de prensa? estaba golpeado, inclusive tardó bastante él estuvo deprimido, ha estado sin trabajo. Entonces ha sido una afectación muy fuerte, pero lo que dices, es un tráfico de influencias. Nuevamente vivimos en un sistema de impunidad donde el rico tiene el acceso a torcer la ley a su beneficio en contra de un trabajador. Entonces, ¿Hasta el momento ha habido ministeriales cesados por este hecho? no, pero nosotros estamos, ese es un aspecto que exigimos, que a la gente del Ministerio Público que lo mandó a torturar, que ya les di los nombres, y a los dos policías, los tienen que cesar, o sea, tienen que ser sometidos a un procedimiento penal aparte, tienen que ser llevados ante la justicia, ante un juez, tienen que ser puestos ante un juez y esto tiene que derivar en consecuencias, tienen que ir a la cárcel y además obviamente tienen que ser cesados porque son un peligro para la sociedad tener policías torturadores. Eso ya se supone que en México no hay tortura, el Estado mexicano siempre dice que ha tomado, en Puebla hubo mucho tiempo de espera para que se legislara en este aspecto, no tenemos una legislación para todo el país única, y también establece que es un delito grave la tortura, entonces la tortura está prohibida en el país. Y por eso tenemos que buscar que esos policías ministeriales y esa gente del Ministerio Público sean cesados, sean sometidos a un juicio penal, sean castigados. Y bueno, por otro lado hay otro tipo de justicia, la justicia laboral, la justicia en la reparación del daño. Pero bueno, esto va lento, nosotros esperamos estarles después informando del avance que lleve esto. Y bueno, la noticia buena es que la Procuraduría aceptó esta recomendación. Y entonces, bueno, decimos, luego nada más las aceptan, no les dan cumplimiento, bueno, pues tenemos que, hay un compromiso del presidente de la Comisión Estatal que anda por aquí hoy, hablamos con él el año pasado, hay un convenio con la comisión, con nuestra asociación, y él tomó el asunto de manera específica porque se lo pedimos, tenemos un caso de violación grave de derechos humanos en Tehuacán, nos dijo, lo vamos a atender y bueno, lo cumplieron, aquí está esta recomendación, vamos a estar en relación con la comisión para ver el cumplimiento puntual a todos los puntos de la recomendación. Entonces tenemos aquí una copia, la pueden consultar en la página de la Comisión Estatal
cuando entren ahí vean recomendaciones. Hay un caso de Cholula y está el caso de Israel. Por error, el caso de Israel está subido en el caso de la presidencia de Cholula. No hay nombres, ahora por las nuevas disposiciones, pero ahí pueden leer también la recomendación si la quieren descargar. Si quieren también una copia, les podemos dar. Sí. Pues, en la cuestión laboral también se lleva al juicio. ¿En qué proceso va y qué esperan con el resultado?